¿Hasta dónde puede llegar el ser humano para sobrevivir cuando la tierra se niega a producir alimento? En el año 1315, Europa enfrentó un enemigo invisible, un clima implacable que devastó cosechas y arrancó vidas. Esta es la historia de la Gran Hambruna, la peor crisis de la Edad Media, donde la esperanza se disolvió bajo lluvias interminables. La Europa medieval, desde el siglo XI hasta el XIII, vivió décadas de crecimiento. La población se duplicó, nuevos campos se labraron y pueblos florecieron al abrigo de castillos e iglesias. El trigo era la base de la dieta, el heno aseguraba el sustento del ganado en invierno, y la reja del arado marcaba el pulso de la economía. Sin embargo, esta estabilidad aparente ocultaba una fragilidad esencial. La vida giraba en torno al ciclo de las estaciones y cualquier variación climática ponía en riesgo el alimento, la ganancia y la propia supervivencia. Bastaba un solo mal presagio en el cielo para que todo se viniera abajo. Los campesinos rezaban a los santos, creían confiar en rituales que garantizaban la lluvia o el sol. Nadie imaginó que las nubes se convertirían en verdugos implacables. En la primavera de 1315, un patrón meteorológico alteró la rutina anual. Lluvias incesantes cubrieron los campos de norte a sur. Los surcos se inundaron, las semillas se pudrieron antes de germinar y las hojas verdes se volvieron cenizas negras. El trigo no maduró, las espigas cayeron al suelo, empapadas y muertas. Los agricultores cavaban zanjas para drenar el agua, pero el barro lo bloqueaba todo. Sin heno, el ganado perdió fuerza, enfermó y murió. Los graneros, antes llenos de reservas, empezaron a mostrar grietas por la humedad y el granulado se tornó mohoso. El presagio se hizo realidad, el desastre ya había comenzado. Un temblor de miedo recorrió aldeas enteras. Al año siguiente, 1316, la situación empeoró. Las cosechas de cereales y legumbres volvieron a fallar. Los campesinos solo encontraron surcos baldíos. Los graneros vacíos se convirtieron en testigos silenciosos de la destrucción. El precio del pan se disparó hasta triplicarse en algunas regiones. Para las familias más humildes, adquirir un simple pedazo de pan se volvió un lujo inalcanzable. El miedo se transformó en pánico. Hombres y mujeres recorrían las carreteras en busca de alimento, expuestos a robos y a la intemperie. Familias enteras abandonaron sus casas, migraron hacia ciudades o monasterios en busca de caridad. Allí, los monjes atendían a los hambrientos, aunque sus reservas también menguaban. Algunos dimitían ante la impotencia. Una ola de enfermedades apareció. La disentería, el tifus y la gripe se propagaron con rapidez entre los débiles. Los cuerpos se amontonaban, los enterradores no daban abasto. Padre y madre, junto a sus hijos, guardaban silencio mientras el hambre y la fiebre arrasaban sus párvulos. El terror se volvió cotidiano. La esperanza, una palabra olvidada. Los robos en las despensas se convirtieron en rutina y algunas aldeas organizaron patrullas armadas. La cruz perdió sentido cuando las oraciones no trajeron lluvia. Sacerdotes cuestionaron su fe y las iglesias se vaciaron de creyentes. Los relatos hablan de padres que vendían a sus hijos, brotes de canibalismo entre marginados e infanticidios disfrazados de muertes por enfermedad. El tejido social estaba roto. En 1317, el tercer año de la Gran Hambruna, el colapso fue total. Sin cosechas ni reservas, la mortalidad se disparó hasta alcanzar una cota nunca vista. Calcula un historiador que, entre 1315 y 1317, murieron millones de personas. Aldeas quedaron despobladas y los campos, tan laboriosos un año antes, se convirtieron en páramos de hierba rala. Los jóvenes, vitales para la siembra, fueron los primeros en sucumbir.
Las mujeres, cargadas de hijos enfermos, se enfrentaron solas al hambre y al frío. Las ciudades se llenaron de despojos humanos, las calles apestaban y el sonido de los lamentos perforaba la noche. Monasterios y conventos se habían transformado en refugios improvisados. Allí, los monjes cuidaban a los moribundos, pero tampoco escapaban de la desnutrición. Cada día enterraban docenas de cadáveres, uno tras otro, sin poder ofrecer un último rezo decente. Algunos relatos recogen casos extremos: un comerciante de Lyon que, al no encontrar pan, se cortó la propia carne y la vendió a otros hambrientos. Aldeanos de Escandinavia que quemaron sus casas en señal de desesperación. Las vías comerciales, antes rebosantes de grano, quedaron bloqueadas por carretas tiradas por animales muertos. La ley fue un concepto extinguido y la fe, una promesa rota. Muchos clérigos dejaron sus sotanas y se convirtieron en mendigos. Un testigo de entonces describió el panorama como un infierno sin fuego. El hambre borró barreras sociales. Nobleza y campesinos se enfrentaron. En zonas de Flandes, vasallos asaltaron castillos buscando grano guardado en bodegas señoriales. Los señores, acorralados, cedieron sacos de trigo a cambio de silencio. En Inglaterra, se documentan rebeliones rurales en Cheshire y Yorkshire. Un juez escribió: ni la espada ni la ley pudieron contener a la multitud hambrienta. La desconfianza creció entre vecinos, la hospitalidad medieval se desplomó. La pradera se convirtió en un campo de supervivientes solitarios. Un instante mortal que quebró el alma de Europa. Cuando la lluvia finalmente cesó en 1318, los sobrevivientes contaron otra historia. Europa emergió de la hambruna con una población diezmada. La demografía retrocedió medio siglo en apenas 3 años. El mercado laboral cambió. La escasez de siervos fortaleció la posición de los trabajadores libres, quienes exigieron mejores condiciones. La economía rural tardó décadas en recuperarse. Muchos campos ya no se cultivaron. La autoridad de la Iglesia quedó socavada. Las plegarias y rogativas fallaron y su poder moral sufrió una grieta irreversible. La hambruna abrió la puerta a nuevas crisis. Solo 20 años después golpeó la peste negra con una crueldad aún mayor. La memoria de aquel tiempo sombrío se transmitió de generación en generación. Un recordatorio de la fragilidad humana ante la fuerza de la naturaleza. Los contratos de trabajo se redefinieron. Campesinos pasaron de siervos atados a la tierra a jornaleros con salario. En algunas regiones del Sacro Imperio se instituyeron comunas agrarias donde la tierra se repartía en parcelas rotativas. Estas innovaciones sentaron las bases de cambios sociales más amplios. Sin embargo, el trauma persistió. Relatos orales narraban a madres que no pudieron alimentar a sus hijos y a sacerdotes que perdieron la fe. Una lección grabada en el barro, un triunfo pírrico de la supervivencia. Hoy, al mirar mapas y estadísticas, podemos sentirnos distantes de aquel drama. Sin embargo, vivimos en un mundo igual de dependiente de la naturaleza. Sequías, inundaciones, olas de calor y nevadas extremas ponen a prueba nuestras cadenas de suministro y nuestra capacidad de adaptación. La historia de la Gran Hambruna nos recuerda que la tecnología y la innovación mitigaron riesgos, pero no los eliminaron. La seguridad alimentaria requiere vigilancia, cooperación global y preparación constante. No esperemos a que la tierra se harte de ofrecernos pan. Aprendamos del pasado. Es nuestra responsabilidad valorar los recursos y promover políticas sostenibles. Invertir en sistemas agrícolas diversificados, proteger suelos y conservar agua es un homenaje a quienes padecieron en la Edad Media. En cada grano que sembramos llevamos la memoria de aquellos que murieron por ausencia de trigo. Hoy tenemos las herramientas para cambiar la historia. Aprovechémoslas.
Las facciones como la gran abundancia regularon, pero la esmatampa avanzó con las medidas y la ley fue un papel húmedo.